¿Cómo amanecieron? Bendecidos. Gloria a Dios porque está fresquita la mañana, ¿cierto? Damos gracias a Dios porque dice la palabra que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y bueno, ustedes son valientes porque han vencido la lluvia. Y qué bueno que están acá, ¿verdad? Que les felicitamos por eso. Gloria a Dios. Una vez escuché que en Cartago cuando llueve la gente no sale. Vea, ustedes son valientes. Qué bueno, de verdad que les felicito. Muy bien, damos gracias a Dios y también a los que están conectados, les bendecimos, nos alegra que estén allí desde sus casas en la transmisión en esta hora, compartiendo con nosotros aquí como Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa, amén, gloria a Dios. Bien, yo quiero invitarle en esta hora que podamos leer un pasaje en San Lucas capítulo 21, San Lucas, vamos a ir allí a San Lucas capítulo 21 y lo vamos a leer en la Reina, bueno, le voy a leer en la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Vamos a leer varios versículos, desde allí el versículo 7 hasta el 28, ¿sí? San Lucas capítulo 21, versículo 7 al 28. Aquí está titulado, dice, señales antes del fin. Bien, dice el verso 7, San Lucas 21, versículo 7 al 28. Bien, entonces le preguntaron, ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esté ya esto por suceder? Jesús les respondió, cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy, y también el tiempo está cerca. ¿Cuántos creen que el tiempo está cerca? Pero ustedes no lo sigan. Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no llegará de manera repentina. También les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán impresionantes terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrá grandes señales del cielo. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Verso 13. Pero esto les servirá para dar testimonio. Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa, porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Ustedes, verso 16, serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que estén en la ciudad salgan de allí. Los que estén en los campos no entren en la ciudad. Verso 22, porque estos días serán de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando, porque vendrá sobre la tierra una gran calamidad, y sobre este pueblo vendrá la ira. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumplan los tiempos que ellos les esperan. Y el versículo 25 dice, habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra la gente se angustiará y quedará confundida por causa del bramido del mar y de las olas. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención estará cerca. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra.
En esta mañana te pedimos, Señor, habla a nuestro corazón, enséñanos tu verdad, Señor. Habla a Dios en esta hora a cada corazón. Señor, todos necesitamos entender que tú tienes cada día una palabra para nuestras vidas. Los que están en casa y los que estamos aquí, dígale: Señor, habla mi vida. Yo quiero ser transformado por tu palabra. Quiero, Señor, entender lo que tú tienes para mi vida en esta mañana. O tal vez tarde, si usted está en otro país, en otro lugar, dígale: Señor, yo quiero escucharte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero hablarles de un tema que está titulado advertencias que el Señor da a los creyentes o a sus seguidores. En ese tiempo, según algunos eruditos, le dicen que este pasaje de Lucas, como el de Mateo capítulo 24, es un discurso escatológico que el Señor da sobre acontecimientos que iban a pasar los discípulos y que van a estar sucediendo y que van a suceder, ¿sí? Y allí el Señor les advierte a ellos algunas cosas, pero lo especial es que Jesús da respuesta a preguntas concretas en ese sentido de sus discípulos respecto a los tiempos finales del juicio, porque ellos venían, bueno, ¿cuándo va a ser esto? Porque ellos, si usted lee el contexto anterior, los textos anteriores, se da cuenta de que el Señor habla sobre la destrucción del templo, ¿sí? Y entonces, pero esto ¿cuándo va a ser? Porque para ellos como pueblo el templo era algo muy significativo, ¿sí? Y a la vez les advierte a ellos que como discípulos iban a ser perseguidos y hasta matados, o sea, los iban a matar, ¿sí? De ahí que para nosotros también eso es una advertencia que es vigente, ¿sí? Como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ignorar que va a haber juicio sobre la tierra, sobre el ser humano. No podemos ignorar de que en cualquier momento el Señor va a dar la orden de que el pueblo sea arrebatado y nosotros podamos encontrarnos con Él. Amén. Ahorita lo cantábamos, ¿sí? Él es el Rey de nuestra vida, Él es el Rey, Él es nuestro Padre y por eso queremos encontrarnos con Él. La pregunta es, ¿usted está atento, usted está preparado para ese encuentro con el Señor? Allí vemos que hay un pánico que empiezan ellos como a experimentar, porque en el versículo 22 dice: porque esos días, dice, serán de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es decir, la causa que viene sobre la tierra es el juicio. Lo que va a venir sobre la tierra es el juicio. Y solo es una, ¿por qué? Por rebelarse en contra de Dios. Va a haber juicio sobre la tierra para aquellos hombres que no quieren entender que el único camino es Jesús. Entonces por eso hay como que un pánico, dice, bueno, ¿cómo así que va a venir juicio? Va a haber tribulación, va a haber retribución para aquellas personas. Ahora esa retribución también es la recompensa estricta aplicada en este caso a la justicia, porque Dios hace justicia. Dios nos ha dado la oportunidad de que podamos acercarnos y podamos cada día ver que Él es nuestra oportunidad para que nosotros podamos disfrutar de su amor y de su misericordia. Amén. Ahora, si usted leyó y leímos con entendimiento estos versículos, desde el versículo 10 y 11 también hay un cuadro aterrador. ¿Por qué? Porque dice que Jesús les dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, habrán impresionantes terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares, y también sucederán cosas espantosas, es decir, terror, y habrán grandes señales en el cielo. ¿Ustedes qué creen? ¿Están sucediendo esas cosas o no? Oiga, hoy en día salen cosas aterradoras que uno dice, ¿cuándo? ¿Sí? No solamente anteriormente era que, bueno, los terremotos, que los huracanes, pero ahorita ya salen cosas extrañas, ¿sí? Entonces la Biblia dice, va a haber un cuadro aterrador para el mundo, donde muchos, aún de los que conocen, como que van a ser confundidos y, uy, ¿qué pasó aquí? Y se apartarán. Otros dirán, eso no es cierto, eso, ¿sí? Como aquellos que sí creemos en el Señor, sabemos, escrito está, se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces, qué importante, iglesia, que nosotros atendamos a las advertencias que Dios quiere darnos en este tiempo. Los discípulos tuvieron el privilegio y la oportunidad de tener al maestro en ese momento, escucharlo a él cara a cara, y
tener ese privilegio de saber de que, mire, ustedes no la van a tener fácil. O sea, el Señor no fue honesto al decirles, va a ser difícil, porque los van a hasta querer perseguir, los van a matar. Pregunto, ¿algunos de ellos vivieron eso? Sí, sí, los perseguían por causa del evangelio, los aborrecían. Ahora, en este tiempo también pasa igual. Hay lugares, hay países donde el evangelio no puede ser predicado. Y si se dan cuenta que en ciertos lugares están reuniendo, lo que hacen es asesinarlos. Yo no sé si usted se da cuenta de misioneros, hombres, mujeres, niños, los maltratan, los laceran. Bueno, acaban con ellos con el fin de menoscabar un propósito, que es que la gente conozca del reino de Dios. Entonces, ese es el cuadro aterrador que vemos hoy en día. Hay injusticias, hay maldad, ¿cierto? Afuera de eso empieza a haber pánico y confusión, ¿sí? Hoy en día mucha gente está así. Por ejemplo, algunos, por ver todo lo que está pasando hoy en día, al escuchar lo que se está viendo alrededor, entran en tanto terror, entran en tanto miedo, que terminan quitándose en la vida. Y eso dice ahí, no sé si usted lo leyó al finalizar. Dice que muchos más bien se harán daño, o sea, se van a destruir, van a preferir más bien ¿qué? La muerte. Tremendo, hoy está pasando eso, iglesia. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerles y que nos debemos hacer todos allí es: ¿está entendiendo usted los tiempos? ¿Estamos entendiendo los tiempos que estamos viviendo hoy en día? ¿Sabe que lo que estamos viendo no es casualidad? No es porque sí. No, es que como dice los seres humanos, muchos, es que la madre naturaleza, que se desbordó tal río, la madre naturaleza, que el huracán, no, resulta que Dios es el que tiene control de todo eso, a él nada se le sale de las manos, pero es con el fin de que el pueblo entienda y el ser humano entienda que necesitamos volvernos a él. Ahora, hay una expectativa global, y es que el terror, la angustia, la confusión va a ser generalizada en toda la humanidad. El desfallecimiento va a venir para muchos. O sea, es algo global. Hoy en día hay terror, ¿sí o no? Hoy en día mucha gente está angustiada, confundida, hasta el mismo pueblo de Dios. Pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, Dios mío? Hermanos, nosotros debemos entender, escrito está. Dios lo dijo. Por eso en esta hora yo quiero hablarle entonces algunas advertencias que el Señor nos dice en este pasaje, que pueden haber muchas más, pero quiero mencionarle algunas en este tiempo que tenemos. Cómo el Señor nos advierte acerca, como hijos de Dios, de qué debemos cuidarnos en estos tiempos finales. Porque si bien estamos viviendo tiempos complicados, pero que está profetizado, fue predicho, fue escrito por el Señor. Ya Dios lo dijo. Entonces, en primer lugar, debemos cuidarnos del engaño. Mira lo que dice el versículo 8. Puede ir allí conmigo al versículo 8. ¿Cuidarnos de qué? Del engaño. Verso 8 dice: Jesús respondió: cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy, y también el tiempo está cerca. Pero ustedes ¿qué? No lo sigan. Ojo, ojo, iglesia, no se dejen engañar. Tenga cuidado, porque muchos, dice, vendrán ¿en qué? En mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. ¿Se acuerda que hace como unos meses atrás, iniciando este año, en Israel, supuestamente que había llegado el Mesías en ese lugar? ¿Se acuerda? Que porque no usaba tapabocas, un hombre misterioso, y llegaba y la gente se le acercaba. Ojo, son falsos cristos, son falsos profetas, hay que tener cuidado. Y más en este tiempo donde a través de la tecnología, que pues damos gracias a Dios porque bueno, a través de eso podemos edificarnos y lo usamos para bien, pero también puede ser muy peligroso. Porque hoy hay un flagelo, y es que la gente más bien ya no está reuniéndose en una iglesia, sino que escuchan lo que primero vean allí en el internet, en el Facebook o en el YouTube, pero no sabemos qué fuente es. Ojo, porque podemos terminar ¿qué? Engañados.
Entonces dice ahí, Jesús le responde, cuídense de no ser engañados porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy, y también el tiempo está cerca, pero ustedes no lo sigan. Entonces hay dos puntos allí importantes: no creer los mensajes del engaño. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 24, verso 23, Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 23. Bien, ya lo tienen. Digan amén, o si no digan ay de mí que no lo encuentro. Bueno, aunque allí el hermano nos ayuda también a colocarlo allí en la diapositiva. Dice, así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, ¿qué dice? No lo crean. O sea, una forma de yo cuidarme del engaño es no creer lo que estoy escuchando cuando diga, mire, allí está la verdad, mire allí, es que donde usted está reunido eso no es cierto, eso no, porque eso es lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Allí sí dicen lo que es. O mire, escuchemos esto porque es que aquí está la verdad, allí está el Cristo, allí está el Señor. Ojo, la Biblia dice, no lo crean, no lo crean. Y en el versículo de Lucas que leímos en el capítulo 21, no perdamos ese pasaje que vamos a estar escudriñando ese capítulo. El versículo 25 y 26 de San Lucas 21 dice algo con respecto a eso. Dice, ya no les he prevenido de todo. Así que si dicen, miren, está en el desierto, no vayan. Y si les dicen, mire, está en los aposentos, vuelve y dice, no lo crean. O sea, allí está implícita las dos cosas. Es para que usted no caiga en el engaño, no crean esas cosas, ni tampoco lo sigan. ¿Sí? O sea, cuídese de seguir ese tipo de personas. Y aquí no se trata, con respeto digo esto y con amor, no se trata de una denominación, una religión como tal. No, se trata de yo cada día permanecer en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. Y dice la Biblia que los que amamos la verdad debemos seguirlo a Él, porque Él es verdad. Inclusive un discípulo le dijo, Señor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en engaño? No creer las mentiras de otros, no creer lo que nos están diciendo o hacernos creer, no lo sigamos, porque el peligro es que usted, aparte de que empieza a creer esas cosas, termina siguiéndolos. Entonces ya termina usted más confundido, porque por eso les hablaba al iniciar, que lo que se va a ver en este tiempo va a haber desfallecimiento, va a haber confusión, va a haber terror. La gente dice, bueno, pero entonces ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? ¿A dónde pegamos? ¿Para dónde vamos? Bueno, ojo iglesia, ojo, porque el engaño conduce al error. Y eso es algo que usted y yo tenemos que cuidarnos. Y por eso es importante siempre cultivar esa relación con Dios a solas, donde usted escudriña la palabra, donde usted cada día se acerca a Él y ora al Señor para que el Señor hable a su vida y le diga, Señor, guía mis pasos, guía mis caminos, no dejes que me desvíe, ¿sí? Y eso es un tiempo que necesitamos, hermano, tener cuidado, no desviarnos. Vamos a mirar entonces en segundo lugar otra advertencia que el Señor da a los creyentes, los que le seguimos a Él, los que somos sus discípulos. En el versículo 9 de Lucas, en ese mismo pasaje de San Lucas 21, verso 9. Bien, dice, y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, mira lo que dice, en esta versión Reina Valera contemporánea dice, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no llegará de manera repentina. Entonces, ¿qué nos advierte el Señor cuando veamos que hay guerras, que hay muertos, que hay levantamientos de miles y miles y miles? ¿Qué dice? Ay, pero ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así? Resulta que todo lo que suceda en el mundo está en la agenda de Dios, está bajo su control, todo Él lo tiene bajo su voluntad, ¿cierto? Ahora, ignorar esto nos puede alarmar. Cuando yo ignoro que bueno, todo está en el control de Dios, ahí entonces yo empiezo a sentir ¿qué? Miedo, terror, me asusto. Uy, ¿qué pasa? Dios mío, pero ¿dónde estás? ¿Cómo así que dónde estás tú? Sí, está escrito, ¿sí me entiendes? Entonces,
no alarmarse. Es una advertencia. Eso tiene que pasar. Y muy triste, sonará muy crudo, ¿cierto? Perdón, lo digo de esta manera, que tantas muertes, tantas cosas que están pasando, pérdidas, etcétera, etcétera. Sí, muy duro y Dios nos guarde, pero si usted está en el Señor, pues hermano, hay algo seguro y es que pasamos a una eternidad con Él. Tenemos esa convicción, amén. O si no la tiene, ahorita al final oramos por usted, hermano, porque es así. No podemos alarmarnos, en cualquier momento tendremos que partir, sea por una enfermedad X, la que sea por un evento natural, lo que sea, o sea porque usted salió o se acostó y quedó ahí, porque ha pasado eso, ¿sí o no? Hombres de Dios, bien puestos, enseñan y de un momento a otro falleció. Ese era el momento, ¿sí me entiende? Entonces no podemos ¿qué? Alarmarnos, pero si usted se alarma, tal vez porque hay cosas que resolver. Es como cuando usted sabe que vienen ya allí a cobrarle y usted no está preparado para dar, y como que usted se preocupa y usted dice, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo hago para...? Entonces, no, mientras el que está conectado con el Señor, se ha puesto a cuentas con Él, ¿está qué? Tranquilo, Señor. Por ejemplo, el miércoles veíamos sobre lo que decía Job, ¿se acuerdan? Jehová dio, Jehová quitó. Recibiremos lo bueno de parte de Dios y no lo malo. Entonces, son cosas, iglesia, que usted y yo tenemos que entender, y con mucho amor lo digo. Ahora si pastor, entonces usted quiere pues que nos muramos, usted quiere que pase. No, pero yo voy a entender que todo lo que está pasando alrededor ya es algo que el Señor dijo. Y si Él lo dijo, dice la palabra, cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán. El problema de nosotros es que somos muy aferrados aquí, a las cosas de este mundo. Y si hablamos así sinceramente, tal vez dirás que ninguno, todos, a veces aquí todos podemos decir, no estamos preparados quizás para decir, si a usted le dicen vas a morir, ¿cierto? Entonces ahí donde yo tengo que tener conciencia, bueno Señor, mi vida está en tu voluntad. Inclusive el salmista dijo, enséñame a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Nuestros días, nuestros tiempos están en las manos de Dios, ¿cierto? Es ahora si vamos a vivir 80, 50, 40, 100. Por ejemplo, estos días me decía alguien que vivió como 110 años. Yo, Dios mío, tremendo, ¿cierto? Eso era lo que Dios deseaba para esa persona. Pero que usted pueda estar tranquilo. Estoy preparado para ese encuentro con el Señor, amén. Entonces no alarmarse. En tercer lugar, hay que estar siempre preparados para la persecución. Hermanos, hay que estar siempre ¿qué? Preparados para la persecución. Mira lo que dice el versículo 12 y después el 17 de San Lucas capítulo 21 versículo 12 y 17. Dice, pero antes de todas estas de que todo esto suceda, a ustedes, dice, les echarán mano. ¿Qué dice? Los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre, dice el otro versículo, los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Hace días en el Facebook yo sigo una página cristiana que da noticias del mundo cristiano, de lo que pasa con los misioneros, bueno, y en otras partes que a veces nosotros ni nos enteramos. Y hubo un país, si no estoy mal, creo que es Canadá, que de hecho está pasando ahorita un fenómeno allá en Canadá, y es que a los pastores los están persiguiendo y los están metiendo a la cárcel, ¿sí? Y dentro de eso había un hombre que él era maestro y le estaban obligando a que él tenía que, o sea, como decir que está de acuerdo o avala de que pues hayan relaciones entre el mismo sexo, mujer, mujer y hombre. Y él dijo, eso no está entre mis principios. Y lo llevaron ante un juzgado, lo pusieron en vueltas y ahí está, persecución, hermanos.
Sabe que un día eso es algo personal, no estoy diciendo, Señor, no, pero yo creo que una de las formas en que la iglesia va a ser perseguida va a ser de esa manera, por la parte moral. Donde nos van a querer que tengamos que tal vez usted tiene que ir a casar 2 mujeres o 2 hombres, cuando la Biblia dice es un hombre, una mujer, atentando contra algo que Dios ya diseñó. Y lo estamos viendo, o sea, eso no está lejos. Países donde el comunismo, donde se quiere hacer de que el cristianismo quede hacia atrás. ¿Y qué están haciendo, por ejemplo, en Canadá, hermanos? Y eso que ya no, ese país no se ha declarado, como por ejemplo en Corea, que es Corea del Norte, Corea del Sur, donde ya prohíben que se reúnan, o partes de por allá, países del Oriente, que se reúnan así como estamos. ¿Sabe qué le tocó hacer el pastor? Después de que se le dieron libertad, se están reuniendo por ahí en lugares ocultos, pero allá volvieron y le cayeron. Persecución, persecución. Y hermanos, nosotros no vamos a estar tan lejos de eso. La pregunta es, ¿cómo actuaría usted frente a esa situación? ¿Estamos usted y yo preparados para decir, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estamos dispuestos a decirle, yo lo doy todo por el Señor. Ahí donde nos vamos a dar a conocer quién es quién realmente es un verdadero seguidor de Jesús y quién no. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será que podemos decir eso, iglesia? Ahorita nosotros tenemos, por la misericordia de Dios, estar aquí reunidos, adorando al Señor y valorar esto que tenemos que de verdad valorarlo, la oportunidad, pero tal vez si llegaran esos momentos, ¿cómo va a actuar? Entonces ahí es donde tenemos que fortalecernos en el Señor, fortalecernos, y algunos tendrán que comparecer, como decía allí, ante reyes, gobernantes, por causa del nombre del Señor, porque todo el mundo los odiará. Por ejemplo, aquí en Pereira, en el consejo de Pereira, ya levantaron la bandera gay allí. ¿Sí entiendes? O sea, son cosas donde quieren que se aplauda. Ahora, no es que seamos homofóbicos, hago esa aclaración. Nosotros creemos en la misericordia de Dios, ¿cierto? Y oramos por estas personas, pero sí tenemos claro lo que dice la Biblia. Dios hizo a un hombre, hizo una mujer, ¿verdad? ¿Cierto? Hago la aclaración allí. Pero es importante que pidamos que Dios tome el control y nos ayude como iglesia, que nos dé la fortaleza de poder permanecer en estos tiempos de persecución. Ahora, la persecución y oposición por ser cristianos es inherente a la historia del cristianismo. ¿Sí? Eso ha pasado desde atrás. Cada década, cada tiempo se ha venido dando con los discípulos, los primeros cristianos, ¿sí? Hubo mártires mucho más atrás. Por ejemplo, el pastor Arboleda nos contaba que había lugares donde él predicaba y le sacaban machete, les tiraban piedras, ¿sí? Nosotros ahorita, pues, por la gracia de Dios no nos ha pasado las cosas. Lo mucho que nos pasa tal vez es que nos tiran la puerta o nos dicen, aleluyita, evangélico, lameladrillo, ¿cierto? Sí, y algunos, ¿por qué me dicen eso ellos? Que cristianos, Señor. No, hermano, hubo otros que los metían a la cárcel. Y en este momento hay lugares donde está pasando eso, ¿sí? Y no dejaron de predicar, siguieron. Entonces, como iglesia, el Señor nos advierte, va a haber persecución, pues no hay comunión, dice la Biblia, entre luz y las tinieblas. Por lo tanto, tenemos que marcar siempre ¿qué? La diferencia, o usted es luz o usted es tinieblas. Y los que somos luz tenemos que ser transparentes ante una sociedad, mostrar lo que el Señor dice, no creyéndonos más que otros, sino cada día mostrando el amor de Dios a través de nuestras vidas. Entonces mira lo que dice también en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13, donde el Señor a través del Pedro advierte de que van a haber momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas siempre se levantará contra los que se llame, escuche esto, Dios o sea objeto de culto, ¿sí? O sea, el enemigo siempre va a querer levantarse donde se menciona el nombre de Dios, o donde se reúnan para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Hay que orar por Canadá, hermanos. Por ejemplo, yo en estos días veía eso, a mí me preocupa porque
para ser un país muy, ¿cómo se dice? Muy fuerte, ¿cierto? Donde muchos tienen, ¿cierto?, sus ojos puestos para ver una oportunidad, pero también puede tener muchos problemas en cuanto a la parte espiritual, y hay persecución allí. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:12 y 13, dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. La Nueva Traducción le estoy leyendo. Como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser participantes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ser su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Tremendo. ¿Sabe que en el tiempo en que decía estas palabras Pedro, había un hombre llamado Nerón? Y lo que él había decretado era que los que profesaran ser seguidores de Jesús tenían que ser masacrados, o sea, los tenían que matar o apedreados, o en casos extremos los empalaban y hacían calles con ellos. ¿Para qué? Para que la gente sintiera miedo, y los cristianos que estaban así, uy, no, yo no voy a decir que soy cristiano, yo no quiero verme ahí. Entonces lo que hacían ellos era generar ese miedo. ¿Sí ve? Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha todo eso que están persiguiendo a los cristianos, que los cultos, mire, por ejemplo, hay lugares donde dicen: no, no abramos la iglesia porque, uy, no, qué miedo, tal cosa. Por ejemplo, el COVID, no, todavía estamos en pandemia y ya abrieron, pero no, qué miedo. No, hermano, al contrario, mientras nos den la oportunidad, busquemos del Señor. Amén. Porque tal vez vendrán tiempos donde solamente tengamos que reunirnos desde las casas o en lugares ocultos. Entonces, ¿está usted preparado para eso? Y cerremos con este texto. Esta historia va a continuar la próxima reunión. En 2 de Timoteo 3:12, Pablo también lo anunció. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, mire lo que dice: padecerán persecución. O sea, los que quieran vivir una vida espiritual, los que quieran vivir una vida diferente a la sociedad del común hoy en día, van a tener que sufrir ¿qué? Persecución. Y eso pasa. Por ejemplo, que el joven dejó de tomar, que aquel amigo dejó de estar siendo infiel a la mujer. Entonces los compañeros le dicen: usted se bobo, ¿qué? ¿Ya le lavaron qué? El cerebro. No, ya lo perdimos. ¿Sí? Mire, vea, ya va la aleluyita. ¿Sí o no? Allá va el cristianito. Entonces, en esos momentos cruciales y críticos, Dios nos va a ayudar. Usted se pueda parar y testificar, decir: es que Cristo me liberó, Cristo me restauró. Mire que el Señor, en las palabras de Lucas 21, en el verso 15 les dice: yo les daré palabras y sabiduría, y los cuales no podrán resistir ni contradecir a todos sus oponentes. O sea, en esos momentos de donde usted lo ataquen, lo quieran perseguir, si usted va a hablar, Dios le va a dar ¿qué? Sabiduría para hablar. Y van a ser palabras que usted dice: uy, ¿yo dónde saqué esas palabras? ¿Es quién? El Espíritu Santo en usted, para que usted pueda testificar y decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe que aquí puedo hacer un paréntesis para que pensemos en esto y oremos? Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? El primer mártir cristiano. Después lo leen en Hechos. Si no estoy mal, es Hechos 6, 7. Hermanos, mientras lo apedreaban, él seguía ¿qué? Glorificando a Dios, y él seguía testificando. ¿Quién le da el valor a la persona en un momento de esos? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque está en esa conexión con Él. O sea, no se dejó amedrentar ni aterrorizar por lo que escuchaba, por lo que estaba viendo, sino que al contrario, antes tuvo el valor para seguir ahí testificando: vive el Señor, vive el Señor. Y dice la palabra que mientras él moría apedreado, él podía ver ¿qué? Como el cielo ¿qué? Tremendo, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque vuelvo y digo, tal vez esos tiempos lleguen, nos pase o no nos pase, otros sí lo tendrán que vivir.
pero que usted pueda decir: yo voy a estar ¿qué? Firme, firme. Nada ni nadie me separará del amor de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo: nadie ni nadie me separará del amor de Cristo. Amén. Se puede dar un aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Bien, vimos 3 advertencias. Ya la próxima reunión, el próximo domingo, seguiremos con las otras. Entonces vimos cuidarse del engaño, que fue la primera. En segundo lugar, ¿qué? No alarmarnos. Y en tercer lugar, hay que estar siempre ¿qué? Preparados para la persecución. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la invitación aquí, iglesia? Una es entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Y cómo entiende usted eso? Buscando a Dios en la palabra, se ciña a ello. No se deje engañar, tenga cuidado. Y si se está ahogando, se está confundiendo, levante la mano y diga: venga, oren por mí y enséñeme y explíqueme en esto. No se ahogue solo, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos están desertando y están olvidando lo más importante, el permanecer en el Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú cada día, Señor, nos hablas, nos enseñas tu verdad, tu palabra. Señor, hoy tú nos recuerdas, Señor, que debemos cuidarnos de caer en el engaño, de no alarmarnos. Pero también, Señor, nos dices que por causa de tu nombre seremos perseguidos. Cuidarnos de todo esto. Padre, mira, son muchos los que han estado, Señor, saliendo de tus filas. Hay iglesias donde ya son pocos, no solo por el COVID, porque ha venido el desánimo, ha venido la confusión, ha venido el engaño. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia a esas familias que un tiempo atrás pasaron por la iglesia, Señor, y ya hoy están tirados en el mundo, Señor, hasta dudando de tu existencia. Algunos hasta han dicho: no, yo no creo lo que dice la Biblia. Perdónalo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, porque si bien tú allí mismo nos dices que en los tiempos finales vendrá juicio para la tierra, que vendrá terror, confusión, vendrán hambres, pestes, muchas cosas, y que aunque estemos en medio de todo eso, Señor, tú nos dices: el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que de los pocos o muchos de los que estemos como pueblo, Señor, podamos permanecer. No nos dejes desviar, Señor. No nos dejes desviar de tu verdad, Señor. Y usted que está allí en casa, dígale: Señor, yo quiero conocer tu verdad cada día. Quiero afirmarme en tu verdad. Y los que estamos aquí, dígale: Señor, yo no quiero alejarme de tu voluntad. No quiero dejarme enredar por las cosas de este mundo, por lo que escucho alrededor, sino que antes yo pueda estar cada día con esa convicción de estar preparado para ese encuentro contigo, Señor. Te lo pido en esta hora, Señor. Guarda la iglesia, Espíritu Santo. Guarda tu iglesia, Señor. Guarda a los niños, los jóvenes, las familias de tu iglesia en este tiempo, Señor. No solamente aquí la iglesia local, sino universal. Aquí en Colombia, en el mundo, Señor, los que están en otras partes. Que podamos entender que lo que está pasando, Señor, ya está escrito en tu palabra, Señor. Por favor, Señor, danos sabiduría para hablar, para testificar cuando nos quieran cuestionar, nos quieran hacer creer que no es verdad, Señor. Espíritu Santo, tú que guías a toda verdad, Señor, llénanos cada día. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Por favor, Espíritu Santo. Señor, gracias. Tú eres bueno, Jesús. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarme en esta hora, Señor. Por enseñarme tu verdad, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y oramos por los que están enfermos, los que están pasando algún problema de salud, Señor. Sánalos, libéralos, Señor.
Los que están allí desde sus casas, Señor, sánalos, sánalos, Señor. Los que están afligidos, tristes, preocupados, tal vez endeudados, Señor, sin saber qué hacer, obra un milagro en ellos, Señor. Restaura a sus familias, sus hijos, los esposos, Señor, de mis hermanas. Obra en ellos, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor, y que ellos puedan ver tu poder. Trae sanidad, trae liberación sobre tu pueblo, Señor. Padre, gracias. Quedamos en tus manos. Te bendecimos en esta hora. Y si usted está viendo por primera vez, los que están conectados, está allí por primera vez, dígale: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Usted puede decirle: Señor, yo te pido perdón, he estado lejos de ti, hoy quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo, quiero agradarte, quiero vivir para ti. Dígale: en el nombre de Jesús, yo quiero entender tus caminos. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor, tu pueblo. Bendecimos también tu nombre, Señor. Y gracias por este tiempo, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele ese fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Iglesia, Dios les bendiga a los que están conectados. Recuerde que quien les hablaba es el pastor Mauricio Rendón, y que aquí desde Cartago somos la Iglesia Cristiana Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bueno, les doy un anuncio parroquial.